Señor Rafael Simón Jiménez, en Caracas, Venezuela, hay una situación política especial que se está presentando con la situación del jefe de Estado venezolano. Y es que además de ser el presidente de Venezuela, Hugo Chávez es el presidente reelecto de Venezuela. Es decir, al mismo tiempo que está ejerciendo sus funciones, el 10 de enero tendrá que posesionarse por otros 6 años como el jefe de Estado de los venezolanos. En caso de una ausencia o de una inhabilidad absoluta, tendría que convocar de nuevo a elecciones y Diosdado Cabello, de continuar como presidente de la Asamblea Nacional, sería el encargado de manejar este proceso político. Quiero conocer su opinión sobre este primer escenario. Yo creo que en su alocución del pasado sábado, Chávez fue absolutamente coherente. Lo que se ve es que desde La Habana, seguramente en compañía de los hermanos Castro, traía un plan preconcebido que, por supuesto, no lo terminó de exponer públicamente, pero uno que conoce los hilos conductores del discurso de Chávez infiere que hay un plan ya elaborado. Él fue absolutamente coherente en el estudio de las soluciones constitucionales. Hay dos, digamos, variables que se pueden presentar. Una que tiene que ver con el mes que le falta a Chávez para concluir el mandato, el periodo que termina el 10 de enero. Si la falta absoluta se produjera en ese periodo o la inhabilitación, como él se refiere, entra el vicepresidente Nicolás Maduro a terminar ese mes que falta, es decir, a concluir el periodo que fenece el 10 de enero. A partir de allí, si Chávez no pudiera entonces, como consecuencia de su inhabilidad, asumir el mandato que recibió del pueblo el pasado 7 de octubre, entonces entra como presidente provisional de la República el presidente de la Asamblea Nacional. Pero hay que señalar también, como un dato que casi siempre se escapa, que la Asamblea Nacional elige su directiva los primeros días de enero, el 5 de enero de cada año. Así es decir, que el 5 de enero o ratifica a Diosdado Cabello o puede haber otro presidente de la Asamblea Nacional. Pero en todo caso, quien sea presidente de la Asamblea Nacional le va a tocar gestionar esos 30 días en los cuales deberá organizarse el proceso electoral en Venezuela. La Carta Fundamental venezolana, la Constitución Política, es muy clara y norma específicamente cada uno de los procedimientos y prevé cada una de las situaciones. De manera que en Venezuela, si nosotros nos atenemos, y creo que eso debe ser un compromiso de gobierno y oposición, a que se cumpla la Constitución, a pesar de que evidentemente estamos en las puertas de una crisis política, porque no es poca cosa que el presidente recién electo sea inhabilitado, pues sin embargo la propia Constitución, si los factores políticos son capaces de comprometerse en su cumplimiento, pues agencia los mecanismos para que dentro de las normas y las reglas de la democracia pueda superarse mediante la elección de un nuevo presidente en el plazo de 30 días que prevé la Carta Fundamental. Ahora, señor Gervasi, el mismo escenario, el vicepresidente Nicolás Maduro terminando un periodo, posiblemente entregándolo al presidente de la Asamblea Nacional, que de ser reelecto podría ser Diosdado Cabello. Son dos fichas muy fuertes del chavismo. Usted me decía que no cree que hayan estas divisiones internas, pero ¿no puede haber una pugna de poder en este caso? Fíjese, bueno, primero felicitarlos a ustedes por la excelente semblanza y resumen de la Constitución venezolana y bueno, y comparto 100% por lo dicho por Rafael Simón Jiménez. Pero además de eso, yo creo que, como dijo Rafael, esto viene orquestado de La Habana y desde mi punto de vista el plan es político y ellos necesitan darle permanencia a la revolución bolivariana, a la revolución chavista. Y la mejor manera, ahorita es en el momento político más fuerte de Chávez, viene de ser reelecto el 7 de octubre para un periodo nuevo de 6 años, Nicolás Maduro está en uno de sus mejores momentos políticos y la oposición está totalmente fraccionada y dividida. Yo lo único que no comparto en el resumen de ustedes fue cuando entrevistaron a Capriles. Capriles no es la mejor opción de la oposición en este momento. Si tendríamos que ir a partir del 10 de enero, en los 30 días siguientes, una elección presidencial. Yo creo que Capriles le falló al país, Capriles le falló solamente por haber escogido ser reelegido gobernador de Miranda cuando ahí se habían hecho unas primarias. Sería muy diferente hoy tener a un Capriles liderizando a más de 6,5 millones de venezolanos y dejando que Carlos Ocarí ocupara la candidatura del Estado Miranda. Pero eso es otro punto. Pero el punto principal es que Maduro, yo creo que Chávez va a renunciar
o va a entregar si no sucede la muerte antes, y no se la deseo. Ojalá el presidente tenga larga vida y el presidente pueda ver cómo el país puede mejorar sin su mandato, porque creo que ha sido un desastre, pero creo que Chávez va a renunciar antes el 10 de enero. Sí. Maduro va a terminar el periodo por hora o por día. Diosdado Cabello asume la presidencia del país por 30 días y se ve en la obligación de llamar elecciones, sí, porque la Constitución venezolana lo contempla. Maduro sería el candidato más fuerte que tendría el pueblo venezolano, y no tendría yo ninguna duda hoy de que Maduro sería el presidente constitucional por los próximos 6 años de la historia venezolana. Ahora, señor Rafael Simón Jiménez, en su libro Lo nunca antes contado sobre Chávez y el chavismo, hay una parte que dice lo siguiente, revisémoslo. El futuro del chavismo dependerá, una vez ausente su líder, más de sus adversarios que de sus propios seguidores. Si una vez colocado en la oposición el movimiento de respaldo a Chávez es perseguido, excluido, proscrito, o si sus dirigentes visibles son objeto de medidas de retaliación y venganza, lo que no niega medidas de justicia, no solo se estimulará entre ellos el espíritu de cuerpo para dar prioridad a su sobrevivencia, dejando a un lado o solapando sus diferencias, sino que sus bases populares terminarán sintiéndose igualmente estigmatizadas. ¿Quiere decir esto que efectivamente Chávez sí es un factor de estabilidad, o por el contrario su ausencia podría desencadenar una cacería de brujas por parte de la oposición si llegara al poder, señor Rafael? Mira, es que el chavismo es mucho más que Chávez. El chavismo es un movimiento que hunde sus raíces sociales en esa Venezuela deformada socialmente que nosotros construimos en la etapa decadente de la vieja democracia, en la marginalidad, en la exclusión social, en la pérdida de derechos de una inmensa mayoría de venezolanos que encontraron en Chávez un intérprete, un interlocutor que fue capaz, con una idea mesiánica, removiendo en esos sectores distintas ideas, la idea de la lucha social, la idea de la reivindicación, la idea promesera, milagrosa, una serie de cosas que están muy arraigadas además en el imaginario político venezolano y yo creo que latinoamericano. Pero el chavismo está allí, incluso si Chávez desaparece, el chavismo está posesionado y lo acaba de demostrar en los resultados electorales recientes en los sectores de menores recursos. Contradictoriamente, los que están peor son los que más esperanza tienen, porque además son los que de alguna manera perciben todo el sistema de dádivas, de misiones, de transferencias directas que Chávez ha montado con la idea precisamente de mantener su hegemonía política. Ahora, ¿qué pudiera pasar? Yo pongo en mi libro algunos otros ejemplos de movimientos similares en América Latina que, no dándole adecuada catarsis, quienes lo sucedieron los multiplicaron. El caso del peronismo en Argentina, los militares que derrocaron a Perón en 1955 creyeron que podían extinguir el peronismo proscribiendo a Perón o persiguiendo a los peronistas, y resulta que el peronismo se convirtió en un fenómeno, bueno, que hoy en día en Argentina, a pesar de todo lo que está pasando con el mandato de la presidente Fernández de Kirchner, sin embargo, todo lo que tú ves en Argentina es pluriperonismo más que pluripartidismo. Igual sucedió con el APRA en el Perú, igual sucedió con el PRI mexicano, igual sucedió con Acción Democrática aquí en los tiempos de Pérez Jiménez. Pérez Jiménez creyó que podía disolver Acción Democrática por decreto, y Acción Democrática, que era un partido con mucha raigambre popular, renació con mucho más fuerza a la caída de la dictadura. Es decir, el hecho de que el chavismo quede sin líder, por supuesto, abre una expectativa de que esa masa popular de los sectores D y E de la Venezuela, repito, que hundida en la marginalidad, en la exclusión, encuentre un nuevo líder de referencia. Sí. Hasta ahora eso no se ha producido. Es decir, yo creo que Enrique Capriles, por ejemplo, hizo una extraordinaria campaña electoral. Ya vamos a revisar lo que pasa con el señor Capriles, señor Simón Jiménez. Los invito a mirar un segundo escenario. ¿Qué pasaría con la presidencia de Venezuela si la ausencia absoluta de Hugo Chávez se produjera después del 10 de enero de 2013, la fecha en la que asumiría su tercer mandato como jefe de Estado? El siguiente es ese escenario político previsible tras la posesión presidencial. Otro escenario que plantea la Constitución de Venezuela es una ausencia absoluta o temporal, una vez iniciado el periodo de gobierno, que para el caso del presidente Chávez arrancaría el próximo 10 de enero.
Si la falta absoluta del presidente de la República se produce durante los primeros 4 años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Mientras se elige y toma posesión el nuevo presidente o la nueva presidenta, se encargará de la presidencia de la República el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva. En este caso, el llamado a ocupar el poder en Venezuela es Nicolás Maduro, ya ungido por el propio Chávez antes de partir a Cuba para la 4ª intervención quirúrgica por el cáncer que padece. Ese escenario lo convertiría en presidente y candidato a la vez, pues Chávez ya lo señaló como el líder del chavismo en una eventual ausencia suya por cuenta de la enfermedad. Pero hay quienes temen, dentro y fuera de Venezuela, que el chavismo, aprovechando sus mayorías en el Parlamento, produzca una reforma constitucional que entronice a Nicolás Maduro. Lo que quiere hacer Chávez por problemas de salud es, en diciembre 16, si gana los escaños, va a cambiar la Constitución para eliminar la elección y tener a su vicepresidente como su seguidor. Así que eso va a ser prolongar la miseria del pueblo venezolano. En la oposición, no creen que el chavismo tenga la misma potencia en ausencia de la figura del llamado líder de la revolución bolivariana. Nicolás Maduro podría ser presidente interino solo en el siguiente escenario. Si la falta absoluta se produce durante los últimos 2 años del periodo constitucional, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidenta ejecutiva asumirá la presidencia de la República hasta completar dicho periodo. En Miami, señor Esteban Gervasi, si Nicolás Maduro es el candidato del chavismo o es la persona que iría a unas nuevas elecciones presidenciales, usted nos dice que no tendría duda de que sería el próximo presidente de los venezolanos. Pero hay una posibilidad sobre la que le quiero preguntar. ¿La Asamblea Nacional puede blindar antes con una reforma constitucional a Nicolás Maduro y no proceder al proceso electoral? No, porque ellos necesitan mayoría absoluta y en este momento no lo tienen, y para hacer una modificación que puede ser vía popular, vía Poder Ejecutivo o por iniciativa propia, ellos tendrían que contar con esa mayoría. Aunque se hayan pasado algunos diputados que estaban en la bancada de la oposición a la bancada del oficialismo, todavía no logran esa mayoría absoluta. Pero ellos tienen que aprovechar el caso de Maduro ahorita, porque Maduro ahorita y Chávez es que políticamente está muy fuerte. Al pasar los meses y las horas, el chavismo se puede debilitar por esa misma pugna de poder interna y porque la oposición puede madurar y puede entender que la única manera de salir de esta crisis es unidad y cumpliendo lo que prometen. Ahora, señor Rafael Simón Jiménez, Nicolás Maduro es el mediador, el canciller, el relacionista público, incluso no solo del chavismo a nivel internacional, sino también dentro de Venezuela. Y dicen que por esto el presidente Hugo Chávez lo habría escogido de manera irrevocable como su sucesor. ¿Usted piensa que Maduro puede lograr tener el carisma del presidente Hugo Chávez en una eventual campaña presidencial? Mira, yo lo que creo es que Chávez ya tiene un plan elaborado totalmente en su mente y que si en definitiva el pronóstico que salga de esta operación que le hicieron hoy, del tratamiento que le recomiende, termina en que va a ser imposible que él pueda gobernar en el próximo periodo, él va a forzar esa elección. Es decir, lo va a forzar mientras sus fuerzas físicas le permitan acompañar a Maduro, endosar a Maduro parte de su popularidad, como decimos aquí los venezolanos en criollo, echárselo al hombro. Y evidentemente que Chávez sigue teniendo, y lo acaba de demostrar con una victoria más o menos holgada en número de votos, que tiene alguna capacidad, digamos, para imponer un candidato, imponerlo en el sentido de legitimarlo con los votos. Nicolás Maduro, por supuesto, no tiene, digamos, el carisma que tiene Chávez. Chávez es un personaje excepcional por 1000 razones, por su histrionismo, por su verbalidad, por su capacidad imaginativa, por su capacidad fabuladora. Es difícil que un personaje de eso haya aparecido o vuelva a aparecer en la política venezolana. Pero a decir verdad, yo estuve 6 años casi en el Parlamento y allí tuve la oportunidad de conocer a Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro tiene una particularidad que quizás le faltó al propio Chávez, que es que
toda su trayectoria política, primero comenzó en el sindicalismo, después pasó a la Asamblea Nacional y luego se ha desarrollado durante más de 6 años como diplomático, es decir, como el representante de las relaciones exteriores de Venezuela, como el canciller. Esos 3 escenarios predisponen a la gente para la negociación, para el diálogo, para los acuerdos, para la apertura, porque el sindicalismo es eso, el parlamento es eso y la diplomacia es eso. Entonces, Nicolás, de alguna manera, aparece como la cara amable del régimen, como el hombre dispuesto a negociar, dispuesto a dialogar, dispuesto a hacer concesiones. Es decir, yo creo que él desde ese punto de vista ha perfilado una buena imagen, pero eso, por supuesto, no lo hace en ningún caso, y muy lejos de heredar o poder aspirar a tener el carisma o la ascendencia popular que tiene Chávez. Eso yo creo que en Venezuela, por lo menos en la que se vislumbra en los próximos años, no volverá a aparecer un líder de esas características. Vamos a una primera pausa en el programa. Ya regresamos porque seguimos debatiendo esta tensa situación política en Venezuela luego de la recaída que el presidente Chávez sufrió por cuenta del cáncer que padece y la cirugía a la que fue sometido en La Habana.